Bueno, primero que nada, en 6.1 nos da una justificación de el por qué es importante gestionar los riesgos y oportunidades o por qué abordar los riesgos y oportunidades, ¿sale? Básicamente es porque los riesgos nos van a afectar y nos pueden pegar en la torre a nuestros planes, a nuestra visión, a nuestros objetivos, ¿sí? Al servicio que estamos prestando, a los productos que estamos realizando, y pues las oportunidades las podemos aprovechar, ¿sale? Por ejemplo, hablaba al inicio de algunos riesgos y oportunidades que pueden surgir de las partes interesadas o incluso también riesgos y oportunidades que podrían surgir del tema del contexto. Adelante, doctora. No, nada más una pregunta, en los sistemas que conoce de gestión, ¿alguno ha podido responder adecuadamente a algo como lo que fue el COVID? O sea, es que aquí nosotros, la verdad, esto nos afectó mucho para conjuntar todas las evidencias y cuestiones así, porque no están asistiendo. Hay ahí unas cuestiones, pero me preguntaba, ¿no? Gente que ya tiene varios años trabajando esto, ¿qué tanto esto que está usted hablando de estos riesgos, qué tanto es la metodología apoyó esto bueno, ahorita nos comentará usted, nada más era una pregunta. Sí, claro. Fíjese, respondiendo su pregunta, maestra, jugando un poquito con las tendencias en redes sociales, surgieron una cantidad en este medio en el medio de colegas y demás profesionistas de sistemas de gestión, un meme muy clásico que decía, te aseguro que nadie previó una pandemia dentro de su análisis FODA. Y sí, efectivamente, por ejemplo, los que más se aproximaron a ver una situación pandémica, por lo menos aquí en México, que no estamos o no estábamos tan habituados, son organizaciones que se han visto afectadas, por ejemplo, por catástrofes, como terremotos, ¿no? Ahí sí me ha tocado ver organizaciones donde ya habían establecido planes de contingencia y planes de continuidad para qué pasa si de momento se te cae el edificio o qué pasa si de momento tu edificio es declarado de que no puedes reingresar a trabajar. Entonces, muchas organizaciones ya tenían establecidos ciertos mecanismos que les permitían dar continuidad a su servicio de manera remota. Pero sí, por otro lado, por ejemplo, por el tema económico, pues obviamente al verse cerradas varias fuentes de ingreso en las organizaciones por las actividades que se hacen de manera presencial, pues obviamente esto impacta directamente con otro riesgo, ¿no? Entonces, las organizaciones que también tenían algún riesgo más o menos similar que yo he podido ver, son organizaciones que planteaban el peor de los escenarios. ¿Cuál es el peor de los escenarios? Pues no tener ingresos durante un periodo prolongado. Ante eso, pues se resguardaron a través de seguros o a través de fondos, etcétera, ¿no? Entonces, son como que los panoramas en relación a riesgos y oportunidades que más parecido tenían que ver con el tema pandémico y que pues sí, el sistema de gestión les apoyó precisamente para salir avante de esta situación. Lo que sí es una realidad, hasta el día de hoy ninguna organización había determinado, como dice el meme, una pandemia dentro de su análisis de contexto, ¿sale? Pero bueno, de todo se va aprendiendo. Aquí creo que la principal enseñanza que deberíamos de tener de todo esto tiene que ver con que 4.1 no es un requisito, así como casi todos los requisitos de la norma, no es un requisito fijo, o se deberían establecer mecanismos que no estén pensados en una camisa de fuerza. ¿Qué quiere decir? Que el mismo sistema les ayude a decir, ok, se declaró pandemia, ya dijo la Secretaría de Economía, de Educación, etcétera, que nos vamos a encierro. En ese momento nos reunimos directivos, nos reunimos alta dirección y no nos esperamos hasta el año que dijimos que vamos a revisar nuestro FODA o nuestro contexto para empezar a ver este nuevo riesgo que no conocíamos y entonces sí aplicar lo que dice la cláusula 6.1. ¿Sale? Y entonces, retomando el tema, vamos a ver precisamente
que ya una vez que nos dice la norma que debemos abordar los riesgos y oportunidades que identifiquemos en los procesos, en las partes interesadas y en el contexto, la forma de abordar estos riesgos y estas oportunidades primero es determinando acciones, ¿sí? ¿Por qué? Para reducir los impactos negativos de los riesgos, para aprovechar las oportunidades, y parte de lo que debemos hacer es identificar de qué manera vamos a integrar esas acciones precisamente a nuestros procesos. Y vamos a agarrar la misma línea que estamos manejando en relación al tema pandémico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué acciones se emprendieron a nivel educativo? Bueno, nosotros como Instituto de Capacitación ya tenemos por lo menos como 6, 7 años trabajando precisamente pues de manera remota, ¿no? Y por ejemplo, a nosotros, a diferencia de muchas instituciones educativas o muchos institutos de capacitación, nosotros al inicio de la pandemia tuvimos una gran oportunidad. Como ya teníamos bien mecanizados nuestros cursos en línea, ya teníamos unas plataformas bastante ad hoc, de hecho acabamos de mudar a Zoom por el tema de capacidad, precisamente, pues, ¿qué dijimos? Pues vamos a promover cursos en línea, y porque esta oportunidad la aprovechamos para atacar otro riesgo, porque al inicio de la pandemia me atrevo a decir que probablemente durante los primeros 4 meses que la IAF reaccionó en decir, ojo, ya pueden auditar de manera remota, y sumado a la incertidumbre que estaba sucediendo a nivel internacional, pues obviamente ninguna organización se aventaba a certificarse, ¿verdad? Porque tenía que ser muy meticuloso con los gastos. Entonces, ahí utilizamos esta parte precisamente de riesgos y oportunidades. Pero ¿qué pasa si como organización educativa el mudarme del tema presencial al tema virtual, pues obviamente yo establezco algunos mecanismos como, pues, no, vamos a empezar a dar las clases en línea, como es lo que se está haciendo en este momento, ¿sale? Debemos de considerar que al final de cuentas nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, nuestros riesgos del proceso de enseñanza-aprendizaje evolucionan, ¿sale? Porque no es lo mismo tener presente al alumno de frente y que estás viendo si está por lo menos ahí despierto, al alumno que tiene bloqueado la cámara, o que el alumno que no tiene acceso a internet. O sea, hay otros riesgos que se tienen que abordar de diferentes temas. Entonces, estas actividades o estas acciones que se emprenden para abordar esos riesgos, precisamente se tendrían que integrar a nuestros procesos, y aquí viene la parte más interesante. Se debería o se debe evaluar la eficacia de estas acciones. ¿Qué quiere decir? Si lo que planifiqué para contraer un riesgo o para aprovechar una oportunidad me funcionó. Les hablo de nuestra experiencia en ATC. Por ejemplo, la estrategia que establecimos para dar y maximizar el tema de los programas de capacitación en línea, yo me atrevo a decirles que los primeros 3 meses, ¡fum!, nos fuimos hasta arriba. ¿Por qué? Porque nadie lo estaba haciendo. Fuimos de los primeros que empezamos, ya lo hacíamos, pero lo empezamos todavía a explotar más. Sin embargo, después del tercer mes empezamos a ver que esto se empezó a prolongar, empezamos a ver que ya la economía se empezaba a quedar sin recursos, empezamos a ver que la competencia también empezó a sacar sus programas en línea, y poco a poco lo que empezamos a hacer fue a identificar que esa acción que estábamos utilizando para abordar ese riesgo o para aprovechar esa oportunidad ya no era eficaz. Y en lugar de estar teniendo ingresos, empezamos a tener gastos, ¿sale? Es así como tiene de funcionar precisamente esta mecánica, esta dinámica donde ustedes ya en la parte de 4, en los requisitos de 4.1, 4.2, 4.4, establecieron eso que les hace daño, establecieron eso que puede ser un tema de oportunidad, y lo pueden aprovechar. Establecer qué se va a hacer, cómo se integran los mismos procesos, ¿sí? Por ejemplo, lo más probable es que cambien ciertos temas si es que, por ejemplo, la institución educativa facilitó a algunos equipos para que el personal administrativo hiciera actividades en casa. Probablemente
cambia un poquito el programa de mantenimiento de esa infraestructura, ¿no? ¿Sale? Probablemente identificaron un riesgo que tal vez no todos los docentes tenían la capacidad, incluso, por ejemplo, nosotros, a pesar de que ya tenemos muchos años dando capacitación en línea, también identificamos que algunos auditores, hablando no del tema educativo, hablando de riesgos y oportunidades, que algunos auditores no estaban familiarizados con hacer auditorías remotas o con métodos remotos. Y es ahí donde entran precisamente dentro de los procesos, que en este caso pues fue el proceso de recursos humanos, específicamente el tema de evaluación y desarrollo de competencia, donde tuvimos que emprender cambios para establecer estrategias o acciones para abordar ese riesgo y para evaluar que después de aplicar esa acción, el auditor ya tuviera la competencia, ¿sale?